Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre un debate que se viene originando en nuestro país. Empecemos. En los últimos años, los índices de violación han incrementado a nivel nacional. Según datos oficiales, en el 2006 se presentaron 6.569 denuncias, mientras que en el 2013 esta cifra se incrementó a 8.611. En contraste con estos datos, los delitos de violación sexual contra menores de edad no sufrieron variación importante, ya que en el 2006 se interpusieron 4.045 denuncias, mientras que en el 2013 se presentaron 4.295. Asimismo, el Perú ocupa el tercer lugar de incidencias por delitos de violación sexual en el mundo, según datos proporcionados por la ONU. Ante esta situación, el comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención post-aborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas. Por ello, surge la siguiente polémica. ¿Se debió permitir a Camila el acceso al aborto que fue víctima de violación e incesto? En nuestra opinión, sí se debió aprobar dicha medida. A continuación, defenderemos nuestra postura en dos argumentos. Doy pase a mis siguientes compañeras que van a argumentar. Gracias. Bien, continuando con la exposición, en primer lugar, nosotros como grupo consideramos la intervención oportuna por parte de la ONU, indicando a nuestras autoridades peruanas acerca de cómo intervenir o cómo llevar a cabo la investigación en este caso de Camila, donde se le centra a ella como la víctima, más no como la victimaria. También, por otro lado, cabemos y vemos resaltar que la ONU indica que se están vulnerando derechos fundamentales, en este caso de Camila, ya que se le niega el derecho a la salud porque se le obliga a llevar a fin un embarazo que pone en riesgo su vida, a la no discriminación, puesto que se le acusa del derecho de inducción a un autoaborto, pese a que se sabe que esto no fue así, ya que el aborto que ella tuvo fue espontáneo. Y finalmente el derecho a la información, porque no se le informó de manera adecuada el riesgo de su embarazo y se puso en riesgo muchos derechos, como es el de la vida, ¿no? Y que se pudo traer grandes consecuencias como la muerte, y no solamente ello, sino que también pudo haber creado una inestabilidad psicológica en ella, que aún era una niña, que la condujera a decisiones mucho más fatales. Es preciso también, y nosotros destacamos el movimiento Son Niñas No Madres, ya que este se encarga de investigar y de hacer el seguimiento de este tipo de casos, y no solamente de ellos, sino de llevar también una estadística acorde. Y también recalcamos la importancia de este caso, el de Camila, dentro de la jurisprudencia peruana, ya que va a marcar un antes y un después en nuestra jurisprudencia con referencia a este tipo de casos, ¿no? Pese a que en la actualidad el Estado aún no ha dado la reparación dictaminada, pero ya hay un precedente. Buenas noches, profesor. En segundo lugar, consideramos que Camila necesitaba la protección del Estado peruano, porque estaba muy vulnerable después de haber sufrido un abuso sexual. La presidenta de este comité estaba muy consternada por el modo que las autoridades, ¿no?, nacionales habían tratado a una niña tan solo de 13 años, víctima de violación. Lejos de ser protegida, ¿no?, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades policiales, judiciales, ¿no?, que de hecho pasó de víctima a delincuente. En nuestro país el acceso al aborto es muy limitado. En el caso de Camila se considera que su vida no corría riesgo por lo que había incurrido en un aborto ilegal. A pesar de que tenemos tantas leyes contra la violencia de género, el Estado no cuenta con una normativa nacional que garantice en lo más mínimo la seguridad de las mujeres violentadas que desean interrumpir un embarazo, producto de una violación sexual.
Hablando de ética, más que un problema legal sería un problema moral, así como Fernando Sabater indica, las leyes no son para todos, pero dentro de las leyes uno puede hacer un uso distinto de acuerdo a la modalidad, por lo que queda en cada persona decidir voluntariamente si ejerce ese derecho y las consecuencias morales a futuro que pueda tener. Ya no se trataría de una legalidad, ahora estaríamos hablando de la colisión de dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho de la vida del niño por nacer o de la madre, ¿no? Al decidir si tener o no tener, o no tener, ¿no? Por la violación que ha sufrido, ¿no? Pero por lo que el Estado no debe sustentar sus normas, no debe sustentar sus normas en valores, ¿no? Sino en los derechos que nos otorga nuestra Constitución, que también son reconocidos por tratados internacionales, ¿no? Eso sería todo, gracias. Para evitar que se vulneren los derechos a la salud y a la vida de la niñez, falta de ética al victimizar y discriminar por su edad, su género, su origen y su estatus social, al no proporcionar información ni acceso al aborto legal y seguro. Denunciar la revictimización del Estado contra las niñas por violencia psicológica y sexual, por ausencia de los enfoques de interculturalidad y niñez en el protocolo de aborto terapéutico. El Estado peruano debe ser exhortado por organismos de derechos humanos para que despenalice el aborto causal, muerte y daños a la salud de las mujeres que lo realizan en condiciones inseguras, para evitar penalización. Ellas tienen derecho a vivir y gozar cada etapa de su vida y no renunciando a sus proyectos. Deben tener el derecho a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la vida y salud. Establecer estrategias alternativas, objetos que contribuyan a la detección y atención a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia psicológica sexual por medio de comunicaciones de emergencia. Realizar encuestas donde el Estado llega en forma precaria. Finalidad, solicitar cambios estructurales en la legislación. Desarrollar su cultura para que exijan sus derechos y cumplan con sus deberes. Poder judicial adecua normativa en estos casos de violencia, sea el grado de riesgo que fuere, en flagrancia delictiva o no, se otorguen medidas de protección en los juzgados. Ministerio Público establezca la fiscalía, prioridad en estos casos, se tome principio de debida diligencia e interés superior para la investigación de los casos. Exigir la modificación de la valoración y la Policía Nacional del Perú sobre el grado de riesgo, sea cual fuere, en todos los casos de violencia si la víctima es niña, niño o adolescente, y se emitan de inmediato las medidas de protección. Muchas gracias.